Hola a todos, ¿qué tal están? Bienvenidos de nuevo a otro episodio de mi podcast, Abriendo mi mente. El día de hoy tenemos un invitado de lujo. Él es Hugo Cabrita y nos viene a hablar de un tema súper interesante del cual él es experto y es del tema del propósito. El tema de hoy es el propósito del alma. Así que bueno, Hugo, muchísimas gracias por aceptar la invitación y te dejo a tus anchas para que te expreses y te presentes. Gracias, Nati. Yo estoy muy contento de empezar a hablar de nuevo en las redes sociales y que haya empezado contigo porque desde hace mucho tiempo hemos conversado, sé que eres una estudiosa también como yo, y entonces hoy quiero empezar a cumplir mi misión y por lo tanto de eso quiero hablarles. Muy bien, pues cuéntame un poquito si quieres, para que te conozcan un poco más sobre tu historia, qué te llevó a dedicarte a lo que te dedicas, cómo has impactado en la vida de tantas personas en estos años. Sí, mira, en mi camino el tema del propósito fue el más difícil de comprender, por lo tanto después de pasar tanto tiempo tratando de encontrar las respuestas y de haberlas encontrado, me decidí a ayudar a las personas que se sienten así como yo o se sentían así como yo. El propósito es algo que, mira, recuerdo en este momento una vez que hablé con una maestra que me enseñó muchísimo, que me leyó mi carta de la Cábala y me dijo si yo era capaz de morir por el propósito después de que me lo había dicho en esa lectura. En el momento yo no sabía que no, sabía que no era capaz de morir por lo que ella me había dicho que yo vine a hacer. Mm, Y comprendí que el propósito no es algo que otra persona te tiene que decir a través de la lectura de tus estrellas, cuál el día que naciste, los planetas, cómo estaban alineados. El propósito no es el talento que te descubrieron que tenías de niño, como los niños que nacen buenos para el deporte, otros que nacen artistas. Y después de vivir tantas experiencias como esa, pagar a tantos mentores y que todos me dijeran lo mismo, todos me decían la misma frase: tú viniste a ayudar a otros a despertar su sabiduría. Eso aún así no me completaba mi barrita de confianza en comprender quién era, ¿cierto? Por lo tanto, solamente descubrí que iba a morir por mi propósito cuando llegué a una conclusión y era de conocerme a mí mismo. Esa respuesta nunca se termina de responder porque por algo siempre hay un crecimiento y siempre hay evolución hasta que volvamos a la fuente, pero me di cuenta que en ese camino eh, me di cuenta de lo que no era un propósito y me di cuenta que hay un propósito que compartimos todos los seres humanos, que es una base que no tiene nada que ver con el oficio que viniste a hacer en esta vida, que no tiene nada que ver con si eres buen, tienes oído musical, que no tiene nada que ver con tus dones espirituales, y es de que tenemos que ser nuestra mejor versión estando en este plano, ¿ok? Ese propósito se puede decir que es el primero de todos. mm, Entonces aquí se rompe un paradigma que tenemos, que creer que tenemos un solo propósito en nuestra vida, ¿cierto? Que ya estoy empezando a decir que tenemos uno, o sea que hay más, ¿ok? Entonces, pero primero hablemos de este. El propósito de ser nuestra mejor versión, el mismo propósito de descubrir cuáles son nuestros obstáculos que nos detienen en la vida. El propósito de ser nuestra mejor versión es las mismas ganas que tenemos de descubrir lo oculto en nosotros. Pero no hablo de lo oculto como se habla en el psicoanálisis, que es de descubrir nuestros traumas o lo que intentamos rechazar en la vida porque nos duele, etcétera. No, hablo de descubrir de qué estamos hechos, mm. que permanece oculto hasta que lo descubrimos y entonces es un nuevo poder en nuestra vida, ¿cierto? Así como a mí me gusta mucho siempre hablar de estas cosas, que antes de empezar la reunión tú estás nerviosa, estás viendo el trípode de la cuestión. Ok, desde hoy en día tú vas a desarrollar un nuevo poder, que es hacer estas reuniones y empezar a hacer entrevistas como te gustaría, ¿cierto? Entonces, Sí. antes de descubrir eso, ¿cierto? Tú no tenías no habías llevado esos poderes a la luz, que es como se enseña en la Cábala, ¿cierto? Entonces, para mí es muy importante que todos encuentren un sentido en su vida superando sus propios obstáculos, porque eso ya de por sí nos da un propósito de, si mi misión es conocerme a mí mismo y esto no acaba nunca, nunca se les va a acabar esa barrita de conocerse a sí mismos, entonces yo todos los días puedo vivir con sentido porque todos los días puedo superar bloqueos, todos los días puedo superar un miedo, todos los días puedo ir a decir, ok, si yo quiero ser, imagínate que de repente a ti te dan ganas porque de niña podías dibujar y te dan ganas de entrar en un taller de pintura, ok, ahí hay una clave. O sea, que te den ganas de ir a estudiar pintura por alguna razón ilógica que no comprendes, pero viste algo en internet y te provocó, esa es una señal.
de que por ahí puedes seguir desarrollándote como alma, ¿ok? Entonces, para nada un propósito tiene que ser como que yo vine a ser programador, yo vine a ser, en este caso nosotros, que capaz mucha gente se confunde creyendo que vino a ser influencer o comunicador en las redes sociales, ¿cierto? Como te decía antes, si nosotros hubiéramos nacido en otra época, capaz nos hubieran dicho que éramos escritores o poetas, ¿cierto? Porque queríamos expresar pensamientos. Entonces, la primera herramienta que yo tuve para descubrir cuál era mi propósito era que no era el propósito. ¿Ok? Y ahí pasamos a un segundo punto. Y es que nuestro propósito no son los talentos con los que viniste. Nuestro propósito no es el don con el que naciste. Los dones y los talentos son experiencias de otras vidas que hemos desarrollado y que por lo tanto nuestra alma trae. Entonces, un niño que en otra vida desarrolló que podía jugar al béisbol o al fútbol, en esta vida, cuando nazca de nuevo, por naturaleza, de forma empírica, supuestamente, bueno, sí, empírico porque no es de los libros, ¿no? Pero por naturaleza el niño va a poder jugar bien con el balón, ¿ok? Ahí igual va a tener que aprender un montón de cosas. ¿Tienes alguna pregunta? Sí, no, porque se me vino una imagen a la mente, yo lo veo como una mochila de Ujú. herramientas. Tú Exacto, vienes con una mochilita de herramientas, la exacto. herramienta de la facilidad para los idiomas, la herramienta de la facilidad para el dibujo, la herramienta de la facilidad para expresarme. Y Ujú, ya tú, con tu libre albedrío de lo que estábamos hablando ujú, antes, ujú. decides qué habilidad puedes explotar o que te nace o que te llena el alma o que te hace feliz o que te inspira y por ahí, por ese camino te vas yendo. Exactamente, es muy fácil de comprender. Lo que pasa es que no nos lo ha enseñado. La Mm, mayoría de los conceptos espirituales han estado en toda nuestra humanidad desde el principio, porque han venido maestros a querernos enseñar. Entonces, este conocimiento, por más que estuvo oculto y hermético, y sí, no significa que sea complicado. Lo que pasa es que ver la vida tan simple da miedo, porque uno cree que el éxito, por ejemplo, es a través de lo complicado, mm, ¿cierto? sí. Entonces, si un niño, y esto pasa mucho en las familias donde, por ejemplo, los papás son artistas. ¿Verdad? Entonces el niño, como nace en una familia de músicos, por ejemplo, pues desde niño sabe leer partituras o aprendió a cantar por copiar a sus padres, pero eso no significa que ese niño, porque que tal vez trae ese don ahí, de repente, que es muy curioso, que pasa en un sentido de la vida muy profundo, que la mayoría no quieren ser como sus padres. Sí. Entonces terminan haciendo algo totalmente distinto, aunque tienen el don, aunque tienen unos padres exitosos que les pudieron haber enseñado fácil tener éxito y ya. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Eso es otro tema, pero una de las primeras matrix de la que nosotros tenemos que salir es el hogar, los papás, aunque sea un tema, ese es Sí. otro camino. Y creo que podemos hablar de eso más adelante por una pregunta que me hiciste. Pero, ok, entonces, lo primero que tenemos que saber es que si a una persona se le da muy fácil la vida, es porque esa mochila que tiene más recursos que la de nosotros. Mm, ¿Ok? Esto es importante saberlo. Porque cuando nosotros reconocemos los valores de otra persona, podemos empezar nosotros a expandirnos. Cuando nosotros sufrimos de envidia, lo que hacemos es que ocultamos sin querer esos dones y esos talentos. Entonces, la admiración por otra persona, cuando nosotros decimos a veces como que, coño, pero yo llevo 10 años intentando hacer esto, no me sale bien, o uno, no me sale bien, de repente llega otra persona y se le da todo como si nada. perfecto. Claro, esa persona se merece ese éxito porque en otras vidas hizo ese mérito. ¿Ok? Y entonces, ¿cuál es una de las estrategias para responder a la pregunta de qué vine? Porque esa pregunta trae otra oculta, que es cómo puedo ser exitoso rápido. ¿Cómo puedo, Bueno, cómo me puede ir mejor sin tanto esfuerzo? Y eso está ujú, bien, eso es un camino razonable, no tiene por qué ser al contrario. Entonces, esa pregunta está oculta ahí, responderle a esa pregunta no hace mucho sentido. Por lo tanto, si nosotros queremos ir a la astrología, por ejemplo, al tarot, a la numerología, a ver quiénes somos, que si naciste con tal número de fecha de nacimiento, de mes, tienes este tipo de cosas, es lógico y está bien hecho siempre y cuando consideremos que la numerología no me puede definir a mí, sino que yo use eso a mi favor, como si fuera una herramienta y ya. ujú. Es eso y ya, eso fue una herramienta que nos dieron, porque hasta la persona que lee el café fue otra herramienta que nos dieron en algún momento, otros seres de otro lugar, para que nosotros identifiquemos, o sea, nos dieron de todo. Imagínate la cantidad de herramientas, si nos ponemos a numerarlas, serían infinitas. Para que nos ¿Cierto? conociéramos a nosotros mismos, porque esa es la Claro, premisa principal. claro.
En el oráculo de Delfos estaba la Ujú, premisa principal, conócete a ti mismo. Entonces tenemos una amplia gama de herramientas, sí. constelaciones familiares, carta natal, árbol de la vida, psicoanálisis. Sí, mira, se me paran los pelos porque es que son todas tantas cosas Claro. para que te puedas conocer a ti Ujú, mismo. Y de ujú, acuerdo a, una vez que te conozcas a ti mismo, pues ya puedes expresar ese conocimiento que tienes de ti, ujú. la curiosidad Exactamente. pura. Y mira, y una de las, hablando de tantas herramientas que tenemos, una de las trampas en las que caemos, lo que queremos encontrarnos y cada vez que estudiamos más nos perdemos más, es que si nosotros creemos que la solución está en estudiar, nos olvidamos de vivirlo, nos olvidamos de aprender con la práctica. Esto a mí me causa mucha, a veces hasta me causó conflicto, pues yo hablo de estas cosas con cada persona que conozco. Si viene conmigo por alguna razón y hablamos de espiritualidad, pues me pongo a conversar de esto. Y Mm, hay personas que a mí me sorprenden que nunca se hicieron la pregunta de para qué soy bueno y sí. les va muy bien, ¿sabes? Simplemente se dejaron llevar. La Sí, intuición, sí. porque son Y personas como que están dime, dime. conectados, como personas muy conectados consigo mismo, que no hace falta que nadie te diga nada, sino que tú tienes la certeza dentro de ti de cuál es tu camino y por eso se te abren las puertas, como tú dices, así súper fácil. Sí, entonces el hecho de que la vida sea un mapa por sí mismo, a mí me dio mucha libertad y espero que ustedes también lo reflexionen, porque no todo no se logra a través del estudio y ya. Mm, Eso, de hecho, eso viene de una forma de tener, digamos, de ganarnos la vida de un sistema del que estamos en contra, ¿cierto? De que mientras más títulos tengas, mejor te va a ir. Entonces es como una ujú, incongruencia para los que estamos en este mundillo. Ahora, meditar, por ejemplo, aunque parezca que no haces nada y lo que estás es calmando tu sistema nervioso, te puede ayudar a bajar muchísima información de un día para otro, así como los sueños también. El punto es que no lo usamos y por lo tanto es tan natural tener acceso a esta información que somos nosotros los que nos bloqueamos, lo que decimos. Soñé que, no sé, estaba dando una charla a miles de personas y me pareció increíble y ya. no me Y no lo hiciste creo. nada. Claro, o sí, sé que lo está disfrutando, pero no, eso es muy raro, eso no tiene nada que ver conmigo, o sea, una vez se sueña cosas raras, dice la gente, ¿sabes? Entonces, claro, si no lo usamos y si está ahí, somos nosotros los culpables, no, no que no hay herramientas, es que son un montón. De hecho, una de las cosas más curiosas es que una persona como yo que tuvo tantos problemas es porque dentro de mi carta natal se explica, o en algún signo, no me acuerdo ahorita cuál, que yo puedo hacer casi cualquier cosa, yo puedo emprender en el mundo de los negocios, puedo hacer yoga, puedo hacer un montón de cosas y que mi signo me da la capacidad de mutar muy rápido. Mm, Entonces, una vez que me explicaron eso, a mí me hizo mucho sentido de que yo siempre quiero hacer algo nuevo, que no se parezca a lo anterior. Pero eso va en contra con intentar conocerme de definirme, ¿cierto? En el me momento pasa en el que exactamente yo, igual. claro, entonces en el momento en el que yo descubro que eso viene en mi naturaleza y no tengo que ir en contra de que yo a veces abandono cosas y comienzo otras, sino que tengo que aprender a jugar a favor y que, que eso no me juegue en mi contra, ¿sabes? Entonces me descubrí y dije, ah, ok, lo que pasa es que habemos unas personas, y lo digo para el que se siente identificado, lo que pasa es que habemos unas personas que no nos sentimos de acuerdo con una enseñanza como los cabalistas. Pues encontré cosas que no me gustaron, seguí buscando. Después voy al tarot, pues tampoco me gustó del todo. Pero una de las maravillas y que, sí, y que una vida te da mucho tiempo, y eso es interesante, aunque parezca que es muy rápido, igual te da mucho tiempo, es que si nosotros, por ejemplo, nos dedicamos a ayudar a otros, como lo estamos haciendo nosotros, Natalia, cada vez que tú conoces a una persona nueva, se te ocurren nuevas herramientas, como por ejemplo, de repente con una de las personas, ya que uno sabe tarot, con una de las personas te dio la sensación de que con el tarot era el camino correcto. Entonces sacas el tarot que estaba empolvado, que hace tiempo no lo usas, pero tú no eres experto en el tarot, simplemente, claro, ahí está un tarot. Entonces simplemente es que te da la sensación de que ahí por ahí es. Y te das cuenta de que todas esas mochilas, todas esas herramientas en ese kit de la mochila que has llevado y que tienes, te van a servir en algún momento. Entonces no es un conflicto estar Mm, saltando de cosa en cosa. Lo que uno no puede cambiar, y es lo que ahí es donde viene el problema, es la meta. La meta es la única que no puede cambiar. Si tu propósito es ayudar a las personas en algún área en específico, sea físico, sea mental, lo que sea, todas esas herramientas se tienen que poner en congruencia o en alineación a esa meta. mm.
Cuando se cambian o una va para un lado, otra va para el otro, es donde ya se te va, no hay suficiente energía, tú te vas a agotar. No vas a poder tener suficiente energía para crear un destino, uno solo. ¿Ok? Eso es uno de los mayores problemas que tenemos los que somos así. Que lo digo porque la mayoría de la gente que tiene todavía problemas con su propósito es porque es así como nosotros, que queremos saber de todo. Yo tengo una analogía con respecto a eso y es que yo no sabía que existíamos los emprendedores tipo pájaro carpintero. ¿Qué quiere decir? Ujú. Que tocamos aquí, tocamos acá, nos interesamos en el tarot, nos interesamos en esto, nos interesamos en la cábala. Entonces vamos picando de uno en uno y es una vida diferente o es llevarlo distinto a, por ejemplo, una especialidad. Bueno, yo me especializo en este punto y ahí profundizo a fondo. Es una sensación que tengo, no sé si es así para todos, pero tengo la sensación de que en el mundo espiritual, de que en el mundo fuera de la Matrix, todos vamos como un poco así, un poco aprendiendo de todo, un poco y de todo un mucho. Te entiendo. Ahora, y es muy importante que nosotros, sobre todo los que somos que tenemos la parte espiritual o la parte mental de la imaginación muy desarrollada, somos menos lógicos, podría ser. Muchos de ellos están dentro del mundillo espiritual, porque es por eso lo que nos llama la atención, lo abstracto. Mm, Entonces, muchos de nosotros tenemos que aprender a poner límites, ¿ok? Y aprender a poner límites, diríamos que también puede ser podríamos usar la palabra discriminación, aunque suene que discriminación es de razas y de, no, eso es una palabra que puede ser usada en muchos aspectos, ¿cierto? Entonces, mm, muchos de las trampas en las que caemos, lo que queremos saber de todo, es que vamos picoteando por todos lados, pero no concretamos ninguna. mm, ¿Ok? Entonces, saber cuándo decir que no es muy importante. Por lo tanto, una de las soluciones que yo he tenido es que yo me veo mi vida y digo, esta teoría o esta escuela me sirve en el momento en el que estoy. Entonces ahí me lanzo un año a estudiar eso y no una hora, un mes, ¿sabes? Es que le tengo que dedicar suficiente tiempo como para que me dé frutos. sí, ¿Entiendes? Ahora, el hecho de que tú hoy quieras dedicarte un año al tarot y después un año, otro año a la astrología no es un problema. Esos somos los que nos gusta de todo. Que al final, lo más curioso, y es una de las cosas bonitas, lo malo, no, no es malo, pero lo que a veces cuesta comprender es que nos tardamos mucho más, ¿ok? En completar ya. un camino. Esa es la diferencia. Ahora, pero después que lo completas, te das cuenta que todas esas enseñanzas dicen lo mismo, enseñan lo mismo. Aunque unos digan que vinieron de tal parte del mundo, una viene de Egipto, después pasaron para la India, después de la India tal, después llegaron a los chamanes en México, después, ¿sabes? Y todas dicen exactamente lo mismo. Por lo tanto, la sabiduría que funciona siempre la vas a encontrar en las corrientes espirituales serias. Mm. Lo que te puedes tardar es llegar a la conclusión, ¿cierto? Pero si nosotros tenemos la necesidad de viajar por el mundo, de ir para otra cosa que te parece nueva, como ahora a mí me llamó la atención la quiromancia por un señor que está hablando porque me parece muy divertida, entonces no me puedo resistir, entonces voy y me entretengo, pero no puedo cambiar todo el camino que llevaba, no puedo, digamos, abandonar mis redes sociales y ahora dedicarme a la quiromancia, porque no es sabio. ¿Cierto? Ahora, como te decía antes, si lo quiero sumar a mi mochila de dones y talentos, lo sumo, ¿ok? Y lo sumo como una herramienta más. Pero yo no soy quiromancia, es solo una herramienta, ¿ok? Yo no vine a ser emprendedor o experto de quiromancia. Yo vine a ayudar a los demás a conocerse a sí mismos, Y esa es una ¿cierto? de las herramientas para ello. Exacto, entonces puedo llenar mi kit de cualquier herramienta que quiera. Y si un día me canso, también está bien, me quedo con una, ¿ok? Me gustó mucho que, Entonces, dime. un comentario que me gustó mucho que me dijiste, algo con que me identificó también, que no me puedo resistir, o sea, yo encuentro un tema distinto, diferente o que me llame la atención y es que literalmente no me puedo resistir y ahí voy a profundizar, a profundizar, a profundizar y así con Claro, los distintos temas. sí, pero tienes que profundizar, por eso se tarda más ese camino. Mm, ¿Ok? Pero cuando ya tú aprendes eso y dices, ok, pero si yo quiero convertirme en una persona de sabiduría, no puedo creer que, no sé, es lo mismo que montar un negocio y que en 5 años ya tenga éxito. Ese camino es mucho más, digamos, concreto. mm. ¿Sabes? Las reglas están muy planificadas, se puede estudiar mucho más rápido y llegar a hacerlo.
montar un negocio, ¿sabes? Entonces, a veces uno el tipo de este camino de ser un hombre y una mujer de conocimiento te hace pasar por momentos donde todo el mundo parece que avanza y tú te quedas. Porque todo el mundo tiene mejor economía, porque ya todos esos amigos de tu infancia ya tienen familia, ya tienen una vida, parece que está hecha. Lo curioso y lo que me está sucediendo a mí con que yo voy a cumplir 30 es que muchos de ellos es ahora donde se empiezan a hacer las preguntas que ya yo resolví hace mucho tiempo. Ya. Entonces me di cuenta que el ciclo no lo pueden evitar. Van a tener que ir ahí a juro, A ¿sabes? todos nos Entonces, llega. sí, entonces el diseño es perfecto. Los problemas y los conflictos que nosotros tenemos más bien son como de tiempo, que queremos las cosas muy rápido. Ujú. Y Pero ahí siempre, trabajamos la paciencia sí, con la claro, meditación. sí, totalmente. Entonces, hablamos de que teníamos un propósito que es de ser nuestra mejor versión. Por lo tanto, si una persona mañana decide rebajar, mañana decide comer sano, mañana decide ser su mejor versión en cualquier ámbito, eso es tener propósito. ¿Ok? Por eso, el propósito se puede decidir. ¿Ok? Porque yo dependo de las ganas de hacer algo. Yo quiero ser una mejor persona en algún área, bueno, me lanzo a ese camino. ¿Ok? Ahora, teniendo en cuenta que nosotros no podemos pensar que otra persona me decide a mí lo que quiero, aún así, como la astrología lo enseña, o como el Tikkun en la Cábala lo enseña, nosotros venimos a aprender ciertas cosas específicas, o tenemos las ganas de venir a aprender eso. Por ahí viene el tema de por qué elegimos los ciertos padres que tenemos, por qué elegimos nacer en cierto país, por qué elegimos pasar en ciertas épocas del mundo, porque pues, o sea, el tema de la reencarnación te dice que podemos nacer en la época que queramos. Entonces, si una persona nace en un país como Venezuela, ¿cierto? Donde pasó tantos conflictos, tenemos que aceptar y integrar que quisimos nacer en este momento Mm. del planeta, quisimos nacer en Venezuela, eso no fue aleatorio. Entonces, si nosotros tenemos karmas, otra palabra que podemos usar, que venir a experimentar aquí, eso se puede buscar en una sesión que se le pague a una buena astróloga, o alguien que te lea el tarot que también te lo va a decir, o alguien que lea la cábala, que te pueda leer tu cábala. Entonces, por ejemplo, no crean que esto es infinito, estas sí no son infinitas, como cualquier camino que me sirva para crecer. Estos son tres o dos karmas que tú vienes a aprender en la vida, ¿ok? Pero Lo fuertes y voy, grandes. claro, son tus mayores conflictos, Ah, son los más difíciles de todos. mm, De ahí que muchas personas, no sé, tengan conflictos en su familia, de ahí muchas personas que tengan conflictos con el dinero, que son conflictos muy de supervivencia, o sea, de que yo no realmente no puedo estar en paz hasta que no resuelva eso, ¿cierto? Mira, para hacer hincapié en esto, no son miles de conflictos lo que tiene el hombre, sino, porque ahí sí no nos da tiempo. Tenemos dos o tres, ¿ok? Que son el karma que tú vienes a vivir. Ahora, yo puedo o no cumplirlos, porque eso también está dentro de mi libre albedrío. Lo inteligente es que yo quiero aprovechar la reencarnación lo más rápido posible. Entonces, voy y los averiguo con alguien, como en mis sesiones, que yo no podía enseñarle esto a las personas porque no era, digamos que no tengo una herramienta tan clara, pero como vi que era súper importante, una astróloga entra en mis sesiones, le dice a la persona lo que vino a aprender, también se les enseña sus talentos, que para muchos son los más importantes, pero en las sesiones yo les explico lo que les estoy explicando aquí, ¿ok? Te voy a decir tu talento, pero también puedes desarrollar un talento nuevo que no mm, tengas, ¿ok? Entonces, pero es muy importante que aprendamos cuáles son nuestro ticún, cuál es nuestro obstáculo más fuerte para seguir nuestro desarrollo de conciencia, ¿ok? Entonces ahí viene, hay personas que esto puede ser triste o como lo podamos ver, hay personas que vienen a vivir una pérdida fuerte, una pareja, un hijo, un familiar. Ok, pero que esto esté en su carta natal es muy impresionante. Que esto esté ahí, de que tú viniste, o hay personas que, mira, es muy curioso que las personas que vienen a comunicar hayan tenido una infancia donde sufrieron mucho de timidez, o sufrieron de bullying, o sufrieron estas cosas, donde quieren venir a comunicar, pero les da miedo, un miedo terrible que a otra persona no le daría. Eso es muy raro. A mí me parece que, pero ahí entiendo que el universo es perfecto y es como que te damos las mismas ganas de querer hacerlo como la misma nivel de dificultad. Entonces te toca a ti superar, o sea, si quieres de verdad esa meta y de verdad ese es tu nuevo nivel para tu alma,
entonces vas a tener que superar un obstáculo grande. Mm. ¿Me explico? Entonces es muy curioso de que es muy lógico, no tiene ningún... ahí es cuando uno se da cuenta, la vida es súper fácil. Entonces, si yo, mira, uno de los otros casos que yo tengo es que yo nací siempre teniéndole teniendo conflictos, no sé cómo decirlo, pero mi familia toda es deportista. ¿Cierto? Todos son grandes, de cuerpo así duro y deportistas, todo, y hacían pesas y hacían todo. Y yo nunca quise seguir los pasos, yo nunca quise levantarme temprano, yo nunca quise tener buenos hábitos, todo. Pero elegí un papá que me enseñó muy bien cómo hacer esto, ¿ok? De grande ahora yo me di cuenta de que era un paso necesario para mi desarrollo, ser disciplinado, aprender a tener buenos hábitos, tener un cuerpo fuerte, ¿ok? Entonces me di cuenta que por el hecho de que tal vez sufrí bullying, no estoy tan seguro, pero yo era muy tímido en el aspecto de no quiero ir a un gimnasio porque soy muy delgado, si me va a dar vergüenza ir al gimnasio y empezar a hacer, pero mi papá, para él era natural, y ahora me sorprendo de que yo no lo veía así, yo era todo lo contrario a mis familiares en ese aspecto, todo el mundo iba para el gimnasio, entonces ahí me di cuenta que es muy fácil, eso no me lo tuvo que haber dicho nadie. Yo estoy seguro que yo vine a vivir un proceso con mi cuerpo en esta encarnación. Wow. ¿Sabes? Y es una cuestión que, claro, ahora, ¿qué es lo interesante? Que cuando lo acepto y me pongo a hacer ejercicio, siento un nivel de confianza mucho más grande de lo que me daría cualquier libro, que era donde buscaba la confianza antes, en el intelecto. Ujú. ¿Sabes? Entonces, es impresionante que para mí lo que parecía superficial, cuando en mi época de hippie, yo no voy a ir al gimnasio porque eso es para gente superficial. Entonces ahora cuando lo hago me sorprendo a mí mismo porque es una evolución constante, me siento más fuerte, me siento con más confianza, me miro al espejo y me gusto más. Es increíble la cantidad de cosas que hace resolver algo tan básico y que la mayoría de la gente no le da como su prioridad, que es tener un cuerpo sano. No es superficial. Lo Ujú, importante es las perspectivas, porque ujú, tu perspectiva anterior se lo estabas viendo como desde el punto de vista de tu cuerpo, del yo, de qué van a decir de mí, de qué me van a ujú, ver a mí, de todo conmigo. Pero cuando eh, abres tu mente, entras en conciencia y de repente tú mismo te das cuenta de que es un paso necesario, entonces ya no estás pensando en ti, pero también estás pensando en ti y en cómo compartirte satisfactoriamente con los demás. sí, Entonces ya ahí abres tu corazón, te expandes y trabajas en ti y puedes proyectar eso con los demás, que es lo que estás ujú. haciendo ahora comunicándolo. Y Natalia, hay una reflexión que a mí me ha hecho evolucionar muy rápido y ojalá todos lo puedan percibir igual. Yo esto no lo he leído, esto me pasó. Y es que el hecho de que nosotros todos tenemos un ángel de la guarda, tenemos un yo superior, tenemos un, no sé, yo cuántico, hay miles de formas de decirlo. En cualquier religión y bueno, cualquier corriente espiritual hay un nombre para ello. Y es muy distinto, ¿ok? Creer que eres tú solo y que también es válido, no digo que no, como los que no creen en nada, ¿cierto? Pero cuando tú te unes en sociedad con ese yo superior, tú empiezas a hacer cosas ya no solo por ti, como de forma egocéntrica, sino que tú dices, voy a llevar a cabo nuestro plan. Y a otra persona en otra corriente espiritual te diría, no, pero es que la conversación la tienes con Dios. Sí, también. No hay un problema con eso, te creo que me digas que es con Dios. En la religión en la que yo crecí, todas esas conversaciones eran con Dios. Yo me eliminé esa creencia, le di la vuelta, llegué para otro lado y volví a caer. Que claro, esa conversación es con Dios, pero también está mi yo superior, que es cierto que existe, es mi ángel de la guarda. Es Mm. el que yo he sentido en algunos sueños, es el que yo he sentido que a veces siento a alguien atrás y hay un olor rico. Y yo digo, ah, sí, porque llega un olor si estoy totalmente solo en mi casa, ¿sabes? A mí me ha pasado Entonces, eso. claro, y entonces existe, no es una imaginación para poder entender a Dios, existe. Y el hecho de que tú juegues con Él te da muchos beneficios aquí. Y esto es una estrategia que todo el mundo tiene que aplicar porque no es un método complicado que tienes que estudiar, no, es estar en silencio, es meditar, no para algo más que conocerte a ti mismo. O sea, entiendo que la meditación es todo un mundo y que, de la que podemos sacar provecho. Como por ejemplo, antes de hablar ahora, yo medité para calmar mi sistema nervioso y estar tranquilo en mi mente. Pero eso no significa que, por ejemplo, si medito en la noche para dormir como un hábito de todos los días, como comer sano, Mm. eso está hecho para otra cosa. Y esto está hecho para
que mi yo superior sea parte de este plan conmigo. Porque cuando yo creo que estoy solo y tengo demasiado ruido mental, porque creo que me las sé todas, le limito a él que me ayude. Le cierro la puerta. Y eso causa más conflictos aquí porque estoy solo y no me puedo despegar. No es como el cristianismo o el catolicismo que dice que de verdad podemos estar con el diablo y que de verdad nos podemos Mm, alejar de Dios. No existe. Eso es mentira que nos podemos alejar de Dios. Pero yo le puedo quitar a mi yo superior botones dentro del mando que tiene. ¿Sabes? Me puede ayudar cada vez menos. sí, ¿Sabes? Entonces, claro, cuando yo empiezo a entender estas cosas, yo digo, si medito, me va mejor en mi proyecto. No es egocéntrico eso, es normal que tengamos ganas de mejorar y que tengamos ganas de llegar a más personas. Eso no es un conflicto, sino entonces yo ahora digo, medito para que tú también seas parte del proyecto, ¿sabes? qué Le bonito. digo, claro. Entonces hago ejercicio para que estar más sano, para que tú puedas usarme mejor, para que puedas hacer un canal mejor, ¿sabes? Wow, Y así, impresionante. Es como claro. Ujú. mantener una relación de amistad Sí, tan personal contigo mismo en una línea de tiempo más sí, elevado, con una frecuencia más elevada, ujú, ¿no? Entonces, ujú, eres tú mismo, tu yo superior eres tú mismo en una frecuencia mayor. Y sí, hacerte amigo de ti mismo, pues es que es el top de lo que puedes llegar a conocerte a ti, ujú, porque eres tu mejor amigo y nunca, es como muchas veces tenemos carencias y buscamos en el exterior lo que ujú, necesitamos dentro y lo que nos tenemos o nos debemos dar nosotros mismos. ujú. Entonces, no, que me siento solo. Pues conecta contigo y ve cuál es la sensación de soledad y por qué no, por qué te incomoda tanto estar contigo, por qué te sientes incómoda Claro, estando sola. Y claro. por ahí te vas. Sí, es una mentira creer que puedes estar solo. Es imposible estar solo. O sea, ya cuando tú empiezas a sentir, no sé, que la planta que tienes ahí, que siempre la tuviste, pero de un día para otro empiezas a tener una conversación con la planta, tú dices, epa, aquí esta planta reacciona, cada vez que le converso mejor o le canto, está más bonita, Mm, está viva. ¿Sabes? Es que todo tiene espíritu, todo tiene este micrófono que tengo aquí, la cámara con la que nos estamos grabando, la computadora. De ahí que antes en los 90 me acuerdo que siempre hablaban de que las impresoras si uno les golpeaba le hablaba mal, dejaban de imprimir. Todo está vivo y todo es congruente, que ahí vamos, qué casualidad que vamos a una pregunta que estábamos hablando ahora. Todo es congruente a quien yo soy por dentro. Todo es congruente a lo que yo soy por dentro. Si yo estoy alineado por dentro, y ahorita vamos a explicar esos conceptos que a mí me da a veces un poquito de desesperación de que la gente no lo pueda explicar bien, porque nos vamos a los conceptos de hace 200 años y de qué es lo que significa estar alineado. Ok, entonces, tú me has hecho una pregunta muy interesante y es de cómo entender la coherencia. Cómo entender la coherencia de adentro hacia afuera, cómo nos alineamos por dentro para que nuestro mundo esté más coherente y nos guste más y esté alineado y me pasen cosas buenas. Esto, la coherencia y la alineación son términos que se pueden aprender como se aprende la iluminación, el concepto de la iluminación. La iluminación no es un concepto de que un día llegamos a la iluminación y ya no tenemos que seguir encarnando, por ejemplo, o como que Buda se iluminó y ya estaba listo, como si fuera una meta final. La iluminación puede pasar cuando tomas un libro en la calle y te cambia la vida, como me pasó a mí con el Kybalión y a mucha gente. La iluminación puede pasar como cuando terminas con una relación y aprendiste que por ahí no, ya sabes qué es lo que no tienes que hacer. La iluminación viene con cada experiencia con la que evolucionamos. Entonces hay iluminación poquita, que puede ser una experiencia muy simple, pero que te ayudó, a grandes iluminaciones que se pueden conseguir con mucho trabajo. Ahora, la coherencia y la alineación también se consigue de la misma forma. La coherencia y la alineación para que nuestro mundo exterior se alinee con nosotros tiene que empezar por pequeños pasos en nuestro interior y ahí ir creciendo. Yo no puedo pensar que voy un día a meditar y a recibir información como una persona que canaliza si, por ejemplo, no logro controlar mi hambre cuando yo sé que ya debo dejar de comer. ¿Ok? Entonces yo me empiezo a alinear por dentro y este es el camino de ser, y volvemos al primer punto, que es de ser nuestra mejor versión. Yo empiezo a alinearme por dentro con mis hábitos, empiezo a alinear mi vida
que de hecho aquí tengo al frente el árbol de la vida de la Cábala, donde el árbol de la vida, su primer o su último sefirot, que para mí es el primero porque me gusta verlo al revés, es Malhut, que es la materia, ¿cierto? A mí me gusta mucho usar el árbol de la vida al revés porque a mí me gusta empezar por la materia. Si nosotros arreglamos nuestra vida, como por ejemplo arreglamos nuestra habitación para que esté organizada, arreglamos nuestro escritorio, todo empieza a cobrar sentido y esto no se puede explicar porque para todos es distinto, pero hasta que lo comienzan a hacer, se empiezan a dar cuenta de lo que empieza a suceder, como por ejemplo de tener la casa ordenada, de tener, no sé, de ser más pulcro, de ser más limpio. Entonces empiezas a ver, darte cuenta que cada vez que tomas un nuevo hábito como estos, tienes más energía, estás más sano, tu mente más alineada, tu mente más coordinada a lo que tú quieres hacer y te empieza a cambiar la vida. Entonces, hay grandes cabalistas que dicen que solamente con iluminar Malhut, tus negocios y tu vida material se solucionan. Solamente con iluminar Malhut, que es el mundo material de la Cábala, que es el reino. Mm, Eso quiere decir que si yo quiero empezar un camino de alineación y coherencia con mi mundo exterior, comienzo con mi cuerpo físico. Y es una muy buena estrategia. Así comienzo yo mis sesiones uno a uno. Tienes que comenzar con tu cuerpo físico, porque es tu primer reino, hablemoslo así. Inevitablemente yo voy a conseguir una mejor relación con la madre tierra porque voy a tener que comenzar a comer mejor. Voy a cuidar lo que está debajo de mi techo, que es mi casa, mi hogar. Los recursos que nos da la madre tierra son todo lo que nosotros necesitamos para vivir. O sea, si yo necesito comida, viene de la madre tierra. Si necesito ropa, viene de la madre tierra. Que sea el plástico, también vino de la madre tierra. Si necesito techo para estar tranquilo, también vino. Mi calidad de vida depende mucho de mi relación con la madre tierra. Entonces, ser congruente, ser coherente con mi mundo, comienza con lo material. Y de ahí vamos a poder subir por el árbol de la vida, por ejemplo, hasta pasar a mundos emocionales, que ahí entonces empiezo a tener mejores relaciones. Las relaciones son muy importantes para los negocios. Entonces mi negocio prospera porque estoy mejor emocionalmente. Después, el mundo mental, esto es muy importante porque es una de las cosas que hablamos al principio, a poner límites correctamente. Empiezo en mi mundo a tener mucho más orden aquí adentro, en la mente, no solamente afuera. Empiezo a emanar como Chesed en el mundo mental, empiezo a emanar, que la emanación no es más que el poder de atracción, que nos enseñaron desde el principio con el libro El Secreto. ¿Te acuerdas? Ok, entonces empiezo realmente a disfrutar de esos poderes de los que me han hablado de que existen en el mundo espiritual. ¿Ok? Pero porque ya me organicé. Porque entonces, ¿qué es lo que logro emanar cuando mi mundo es un desorden? Caos. Entonces, emano, que esto es energéticamente como si la viéramos. O sea, la gente que ve el aura puede ver cómo tu aura se emana a otros. Y a algunas personas no les gusta tu aura y algunas personas te rechazan, no saben por qué, pero fue porque le emanaste energía negativa que no concordaba con esa persona. Entonces, si yo quiero caer bien, si yo quiero vender más, si yo que no es caer bien superficialmente, quiero entrar a un grupo de personas que están alineados con lo que yo quiero, bueno, si llego muy diferente a lo que a lo que es la energía de ese grupo, simplemente me van a rechazar. Es inevitable y no está mal. Por eso es que muchas veces es muy simple si lo viéramos desde un punto de vista más básico. Tal vez muchas veces algunos de nosotros nos topamos con algún amigo que va por mal pasos, ¿cierto? Y para cuidar nuestra integridad tuvimos que haber dicho que no. Eso es discriminar y no está mal. Estuvo bien usado la mm. discriminación. ¿Sabes a lo que me refiero? Tuvimos que haber dicho que no. Entonces, empezamos a vivir una vida más congruente porque empezamos a entrar en lugares donde antes no podíamos entrar simplemente porque estamos emanando mejor energía. Y el poder de la emanación da resultados instantáneos. O sea, la vida te sonríe. Es como, a veces, este ejemplo no sé si me gusta tanto, pero es real. Es como la vida que a veces todos quisieran tener con la vida de alguna persona que es muy atractiva visualmente, que tiene el cuerpo bonito, que uno parece que llega a cualquier lugar y todo el mundo le agrada y no la conocen. Pero Mm. tiene ese poder y eso es un mérito que se ganó de otras vidas. O sea, el hecho de que eso es por algo. No le tocó porque sí ya, ¿ok? Hay unos que lo usan para el bien y otros que lo usan para el mal. Pero bueno, eso pasa cuando nosotros tenemos una buena energía, ¿ok? Y esa buena energía sí la podemos controlar desde el día uno que nos empezamos a ser conscientes de esto. Empezamos a practicar lo que verdaderamente importa, que es estar en paz, que es dejar de tener pensamientos negativos que te inunden,
porque todos tenemos pensamiento negativo, pero dejarnos llevar es lo que esa persona necesita aprender a meditar, ¿cierto? Para que empiece a controlarse. Entonces, hasta al final, si seguimos viendo el árbol de la vida de la Cábala, empezamos a entrar en el mundo espiritual como con Keter, Binah y Chokmah, donde ya empezamos a tener poderes de canalización, empezamos a decir cosas a unas personas que dicen justamente eso era lo que yo necesitaba escuchar. Ok, entonces esto se puede, es un camino, es una estructura, es una estrategia. Por eso a mí me hace mucho sentido comenzar por debajo del árbol de la vida e ir subiendo. Porque me hace más sentido saber que mi mundo, si mi mundo físico está desorganizado es porque por dentro estoy desorganizado. Y como es afuera, también es adentro. ¿Ok? Ujú, No solamente como es adentro y afuera. ¿Cierto? Entonces, si yo quiero alinearme por dentro, comienzo por mi hogar, comienzo con mis relaciones de personales, mi relación, con mi vida privada ujú, comienzo, ¿ok? Y ya cada vez se va a ver más. El hecho de que el Internet haya abierto las posibilidades de dar luz a lo que antes estaba oculto, nos empezamos a dar cuenta que hay estrellas de que admirábamos, de tal vez del cine o lo que sea, que tienen una vida desastrosa y ya no lo debemos seguir, no debemos seguir lo que dice, ni en sus ujú. canciones. ¿Sabes? Que a veces uno puede decir, "Mira, pero es que me encanta lo que dijo". Claro, pero eso que dijo no es congruente con la vida que lleva. ¿Sabes? Entonces cada vez lo vamos a ver más y también con las personas que hablamos en internet. Entonces es necesario, no es un paso que se pueda saltar. Sí, es importantísimo que menciones eso porque es un tema que a mí también me parece vital, que es cuando tú empiezas un camino, andar un camino, cualquier camino, sea espiritual, sea lo que sea, tú eh, intuitivamente vas a buscar referentes, vas a buscar una guía, no para copiar tal cual, pero es que cuando estás perdido, entonces necesitas ayuda, pides ayuda, te viene tu ayuda, tu guía, entonces tener discernimiento y Ujú, discriminar qué ujú. tipo de guía vas a seguir o vas a escuchar o vas a consumir su contenido es importante porque si su vida, como el ejemplo que estabas diciendo, no concuerda con lo que predica, entonces lo que predica no está No correcto, no tiene está sentido. bien, Ujú. no tiene nada de sentido y Y no te, tiene sentido de que tú sigas allí, te va a llevar a donde está ella. Eso es lo que sabe hacer. Es lo único que puede literal. compartir. Mm. ¿No? Entonces, Entonces, claro, dime. sí, no, dime. No, pues es necesario, es un paso que no se puede saltar, ni para los que queremos ayudar a otros, ni para cuando somos receptores del mensaje. ¿Ok? Tenemos siempre que intentar verlo más. Hay dos frases que a mí siempre me hicieron sentido para esto y que no las descubrí yo porque son de las religiones, que es, por su fruto los conoceréis, que es de Jesús, y por otro lado está en la corriente, digamos, chamánica, que es mírale la vida se dice. O sea, mírale la vida y Sí. ya vas a poder comprender de verdad. Y claro, después me llega gente que me dice, pero es que en las redes sociales se puede actuar de todo. Y es cierto. Entonces, viene otro paso que pueden usar y es pruébalo y ve si te funciona. Es tan simple como eso. No esperes que si le funciona también me tiene que funcionar a mí. Puede ser que esa persona esté viviendo una vida que tú ni siquiera quieras. Pero Mm, te parece que es fascinante por los lujos, por cosas que tal vez no es algo que quieras realmente, que te puede parecer muy atractivo, sí, pero si después estás viviendo esa vida, como por ejemplo ahora que está el tren de pararse a las 4:45, que yo lo hice por un tiempo, pero creo que ahorita es como un meme, mucha gente se dio cuenta de la que estuvimos en ese principio, de que nos levantamos a las 4:45 todos los días, hacíamos lo mismo, que no era la vida que yo quería. Ahora, me ayudó muchísimo por una etapa, pero yo no ujú. quiero vivirla para siempre. ¿Cierto? O sea, me gustan otras cosas. Me gusta también acostarme tarde leyendo. Me gusta también hacer cosas en la noche hasta tarde. Entonces, no puede ser que yo tenga que alinearme al estilo de vida de otro, por más que tenga el éxito que yo quiera. Pero lo probé, me di cuenta que funciona para unas cosas, pero no funciona para otras que las que le tengo que dar prioridad. Ok, pero aprendí. Y no me hizo daño. ¿Cierto? Sí es congruente. Así que son dos pasos. Mírale la vida y después ponlo en práctica. Tú prueba. Y ahí está la diferencia entre inteligencia y sabiduría, Ujú, porque el inteligente puede saber muchos conceptos, puede leerse 1000 libros, 1500 libros, pero el realmente sabio es porque ha encarnado toda esa cuestión académica, intelectual de libros, lo ha encarnado, lo ha experimentado y por eso lo puede compartir. ujú. Y eso es la verdadera congruencia. Cuando nosotros queremos
Miren, hay un concepto que a mí me gusta mucho que justamente se viene a la mente por estas personas que antes se paraban a las 4:45 y yo los seguía y les copié la estrategia a ver y me gustó hasta que ese punto que les comentaba, pero ellos decían algo que para mí me llenó mucho y me dio mucho sentido y es que si nosotros no nos fallamos a nosotros mismos con las metas que nos ponemos, empezamos a desarrollar poderes para que cuando vengan los conflictos de afuera, empezamos a dejar de fallar, empezamos a tener como superpoderes para todo. ¿Por qué? Uno de los grandes superpoderes que una vez lo hemos conversado nosotros dos es la voluntad como estrategia, como conseguir la voluntad diaria, desarrollarla todos los días. Ese poder es tan grande porque me ayuda a superar todos los obstáculos que vengan. La voluntad es la fuerza vital con la que nosotros superamos nuestros propios límites. ¿Ok? Entonces, si yo quiero comenzar a desarrollar la voluntad, me meto en el gimnasio obvio, ¿sabes? Es lo que todo el mundo entiende que tiene que tener para poder seguir yendo al gimnasio y no abandonarlo, la voluntad. Ujú, El día que no quiero ir, tengo que ir. Me empiezo a dar cuenta que empiezo a tener un poder mental de controlarme a mí mismo, mis emociones y mi cuerpo para hacer cosas que todavía me ponen incómodo, como hablar en público, por ejemplo. Entonces ahora me dedico a hablar en público y me va mucho mejor en mi negocio, ¿sabes? O me dedico más a mis redes sociales y ahora lleno el negocio de clientes, qué sé yo, porque desarrollé voluntad. Y ahora me viene una propuesta y no le tengo tanto miedo como antes. O puede que le tenga el mismo miedo, pero sé que voy a superarlo, ujú. ¿sabes? Porque ya lo Entonces, has hecho antes. me he superado a mí, no esa cosa en específico. Ya me he superado a mí antes. Entonces ya no me da miedo cualquier cosa. Tendrá que venir un terremoto a ver si me despierta miedo, ¿sabes? Pero ya las Ujú, cosas del día, mira, un hombre de conocimiento, un chamán, un gurú, todas estas personas lo único que se enfocan es aprender a vivir. No hay más. Por ejemplo, pasar toda la vida intentando descubrir qué es lo que hay más allá de la vida, te hace perder la encarnación, ¿cierto? Entonces ujú, tenemos ahí donde vienen los poner límites y tal, pero lo que nosotros queremos aprender es a vivir, porque así se consigue tener el éxito que cada uno quiera, que con su concepto de éxito. Entonces, si nosotros empezamos a comprender que un camino espiritual también comienza por tener buenos hábitos, estamos haciendo lo que hizo un chamán en sus comienzos, que es aprender a comer. Entonces Buda en algún momento fue para un lugar donde comían todo vegano o vegetariano y vivió 4 años y se arrepintió porque dijo, aquí no hay gente de sabiduría, aquí lo único que saben es comer, pero siguió buscando y aprendió que la alimentación no era comer vegetales nada más, comer verde nada más, ¿sabes? Aprendió. Entonces ya desarrolló uno, pues, pero hizo el mismo camino que haría cualquiera que quiere comenzar, que es aprender a comer. No se saltó eso, por más iluminado que fuera, o sea, todavía le faltaba, ¿sabes? Entonces, es lo mismo, nosotros tenemos que bajar los conceptos espirituales a la vida. Tenemos que bajar los conceptos espirituales para tener más dinero, si lo que queremos es dinero, para tener mejores relaciones personales. Mira, hay una cosa que también a mí me gustó mucho una vez que se lo escuché a una persona en internet, y es que la humanidad no tiene problemas nuevos. Y eso es muy loco que lo pensemos. Porque entonces viene una persona y me dice, pero la IA y la NASA, y todo el tiempo en cada época hay algo nuevo, ¿sabes? Pero de eso no hablo, hablo de los problemas que son relaciones, cuerpo, salud física, salud dinero y emocional. amor. Salud, dinero y Exacto, amor. exacto. Mm. Entonces, todo lo que queremos es resolver eso, porque es así. La espiritualidad no es complicada, el ocultismo no es complicado. Son conceptos que se han dicho tantas veces que uno cuando empieza a agarrarle un poquito de sentido, se agarra y empieza a jalar y de repente cada vez jala más rápido y salió. Porque el problema era un bloqueo que tenemos, Sí. no que seamos tontos para poderlo entender. Ujú, Me ha llegado mucho a la mente mientras hablabas el concepto del alquimista, porque hemos conversado sobre iniciar un camino, de empezar nuestro camino desde el cuerpo, que es la primera materialidad que tenemos a nuestra mano. ujú, Yo no- me gusta vernos como un almita que está aquí en el centro, como una chispita de luz. Y esa chispita de luz está eh, acorazada o escondidita o protegida. Me gusta decirle protegida. Protegida por este cuerpo físico, material, biológico. Entonces, el hecho de que nos hayamos ido por allí, toda la conversación, me ha venido el camino del alquimista, el camino del héroe, el camino del ujú, alquimista, porque es transformar todos esos conceptos, entre comillas, negativos o todas esas em, eh, oscuridad, la sombra en ti, a transformarlas tal cual el mago, agarrarlas, modificarlas y luego liberarlas en luz, en información, en ayuda a los demás,
en iluminar y en proyectar con el corazón el amor que tienes dentro de ti. Pero iniciando con la chatarrita que te da, con la chatarra y el plomo que te da la vida en un principio. Mira, yo creo que nosotros tenemos que reconocernos casi que ilimitadamente poderosos, ¿ok? Ahora, a mí me hace, ahora cada vez más, y creo que en los últimos meses o algo así, he descubierto nueva información, y es que no es tanto que lo estemos tapando como con capas, que también se puede ver de esa forma, pero hay una forma más interesante de verlo, y es que la energía no es pequeña, no está obstaculizada, sino desordenada, Ujú. dispersada, ¿ok? No es, esto lo dice mucho, mira, aquí tengo un libro de Carlos Castañeda que estoy leyendo, que lo volví a agarrar, que se llama Una realidad aparte. Este es el segundo libro de Carlos Castañeda. Y él habla con un chamán que le enseña todas estas cosas, y él dice que los humanos somos como bolas gigantes de luz. Él dice, los que ven, los que ya ven, no los que miran, porque nosotros Sí. normalmente lo que hacemos es mirar la superficialidad de las cosas, pero él como ve más allá le explica, los humanos somos un huevo gigante de luz, ¿ok? Y el huevo, y esto no es algo nuevo, esto lo han dicho todas las corrientes espirituales, yoga, todo, que el huevo es como, tiene como cerdas, como si fueran tentáculos chiquiticos, ¿ok? Lo que nos sucede a nosotros y por lo tanto no podemos manifestar rápido es que cada una de esas cerdas apunta por un lugar distinto. Están todas Ujú. espelucadas. Las cerdas del huevo la tenemos espelucadísimas. Ahora, ¿cuál es sería el proceso correcto? Peinarlas, aliviarlas y ponerlas todas a un solo punto. Por eso, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de crear un destino, que esto es muy importante. Hablando del libre albedrío y propósito y todo esto, ¿cierto? Nosotros no venimos prefabricados, o sea, no venimos con un propósito y ya lo hablamos. Tenemos que decidirlo. Es más, ni Jesús podía tirarse a dormir y que no se cumpliera todo lo que las profecías. Tuvo que levantarse y cumplir cada una de las profecías. No podía simplemente dejar que sucediera. Imagínate. Entonces, nosotros también, si ya nosotros nos hicimos una lectura, por ejemplo, y nos dijeron los pasos, nos dijeron, mira, tú viniste a aprender esto, tú tienes estos dones, pero tienes estos obstáculos, ok, me levanto el otro día y decido cuál es el primer paso. El primer paso es calmarme, el primer paso es estar en paz, el primer paso es aliviar mi estómago, la mente. Entonces, empieza ese huevo a alinearse con lo que tú quieras. Esa energía siempre estuvo, una cantidad de energía enorme. Ahora, Infinita. claro, es infinita. ¿Por qué? ¿Por qué es infinita? Y creo que ahí sí me equivoqué, no es casi infinita. Es infinita porque todos los días nos provee la fuente. No se va a acabar nunca la que nos provea. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que entonces esa línea de, si hablamos como el del destino, empieza a alinearse, que ahí viene otra alineación más elevada de las otras que hemos hablado, en un punto. Y Enfoque. ahí, claro, y ahí viene el enfoque. Entonces no es nada más enfoque mental para poder manifestar, es enfoque en mi día a día, en mis acciones, en mis emociones, ¿sabes? Enfoque. Por eso es que viene la frase de Jesús, no te pongas en acción si primero no has alineado el pensamiento, la palabra y emoción. Cuando nosotros nos alineamos en lo que pensamos, en lo que decimos, que también es una de las estrategias para saber qué es lo que hay dentro, y en lo que Lo sentimos que y sentimos. entonces vamos a llevar a cabo las cosas y nos sale bien como si fuera arte de magia o suerte. De ahí la magia. Entonces, cuando nosotros comprendemos que lo que nos hace falta es alineación y no necesariamente sacar capas, es más fácil porque no comienzo como con un gran conflicto encima, como si hubiera un peso que me tumba, Mm. ¿sabes? Sino que comienzo y digo, desde este momento ya me puedo empezar a alinear. Ya, en este momento digo, me voy a alinear, entonces tal vez hago un momento de silencio, o sea, digo, voy a parar de trabajar aquí en la computadora, voy para el mueble, empiezo a meditar o agarro un libro de nuevo de los que me gustaban antes, que me alinearon en mi camino, lo tomo de nuevo y empiezo a leer de nuevo esos temas que son los que me alinean con mi sentido, ¿cierto? Entonces es tan fácil como eso, no es tanto de mira, el conflicto con el ego es muy difícil porque sí lo es, ganarle, porque es imposible ganarle, porque él siempre sabe más que tú, siempre está agarrando información, es como si fuera un tipo que medita demasiado y su poder mental es súper increíble, y entonces cada vez que tú crees que lo superaste, no, te va a venir más fuerte. Entonces, ¿qué es lo único que puede hacer? Tratar de despejarlo la mayor veces que pueda en el día, por lo tanto, meditar es un ejercicio.
Por lo tanto, que cuando tú empiezas a meditar te das cuenta que la clave es no dejarte llevar por un pensamiento negativo. ¿Qué te pone el ego? O sea, tú entras a meditar y de una vez, ¡pum!, un pensamiento negativo del ego. Que te acuerdas que cuando estabas chiquita dijiste algo que de lo que te arrepientes, etcétera. En la meditación es no me puedo ir con ese pensamiento, sino volver. Entonces, yo no le puedo ganar al ego todo el día, pero le tengo que quitar poder cada vez que pueda, cada vez que tenga la oportunidad. Y si me doy 10 minutos para meditar, ya baja algo, ¿sabes? Entonces, el juego de... el ego se lleva mi poder, porque se llama atención. Se está llevando mi poder en ese pensamiento negativo. Lo agarró. Que yo se lo quite de las manos y lo vuelva a traer, no es tan difícil y es una maravilla. Eso es recuperar nuestro poder, tan Mm, simple. Que el ego, yo vaya, no sé, en la calle, tenga ganas de hablarle a una chica linda y me da miedo de, "Verga, ¿será que me va a rechazar? Y no sé qué. Ese es el ego que agarró el poder de esa voluntad que yo iba a hacer, ¿cierto? mm, Entonces yo se lo quito y voy y hablo con la chica linda y capaz me pasa algo maravilloso en mi día o en lo que sea. Me cambia la vida, no sé, pueden pasar tantas cosas. O le hablo a una persona que me puede invertir en mi proyecto, pero le tenía miedo, mi jefe, no sé, ¿sabes? Tenía miedo que me mm. rechazara. Entonces empieza la vida a tener ahí es donde nosotros creamos la suerte, ¿cierto? No me pasa, no me sucede. Yo no estoy esperando emanar para que venga el poder, con el poder de la atracción a pasarme cosas. Yo tengo que ir hacia allá. Tengo que ponerme en el lugar correcto y para eso se necesita ganarle la batalla al ego cada vez que te dé miedo. Por eso se dice tanto que después del miedo es donde está el éxito, etcétera. Obvio, siempre lo nos han dicho, es lo mismo todo el tiempo. Hazlo, pero hazlo con miedo. Aunque tengas miedo, Sí. hazlo. Sí, y te va a pasar, mira, porque después viene otro conflicto, pero si yo tengo miedo, entonces no estoy alineado con la emoción, ¿cierto? Y es cierto. Entonces, el alinearse, por ejemplo, con la emoción, que es más sutil que la acción, me va a hacer que yo, mientras más lo haga, la emoción empieza a alinearse conmigo, ¿verdad? Mientras más lo Mm, haga. Entonces, es un proceso. Yo puedo empezar con cosas pequeñas y es lo que les recomiendo a todos, que comiencen con cosas pequeñas para que vayan creciendo, o sea, un progreso. No que de un día para otro dejen el trabajo y se pongan a emprender, porque yo lo hice como 3 veces y fueron los momentos más difíciles de mi vida. Eso es un error. Ahora, que yo tenga un trabajo que me mantenga como mínimo y después tenga 3 o 4 horas para dedicarle mi día, eso es un avance gigante. Eso es un avance gigante. Hasta que un momento pueda dejar de trabajo y dedicarle al 100% o un paso mucho más grande. Después ya no tengo un solo negocio, sino dos o tres o lo que sea el crecimiento. Entonces, en el progreso está el hecho de que, bueno, esto creo que es una ley, ¿no? La del péndulo, que si me voy demasiado para un lado me va a rebotar durísimo. Me pasa mucho que la gente dentro de este mundo espiritual empieza a olvidar estas leyes básicas, ¿sabes? Empiezan a enamorarse de nuevos conceptos que son más, o que ya. tuvieron más ocultos por mucho tiempo y se empiezan a olvidar de lo básico, que es la ley de la polaridad y la ley de la vibración, ¿sabes? Los 7 principios. Sí, sí. Ujú. Cuando yo fui consciente de lo que significaba y de lo que representaban esos 7 principios, porque a mí me pasó algo muy curioso con este libro, porque yo lo leí, lo leí, lo leí, no lo entendía. Ujú, ujú, Todavía mi conciencia no estaba preparada. Pero cuando llegó el punto de que sí fue como esclareciendo, y claro, también de la repetición, de leer, ujú, leer, leer y analizarlo, fue como, estas son las reglas del juego y ya. Si entiendes ujú. Sí, esto, lo entiendes todo en la vida y no nada más en la vida, porque la vida es una parte del universo, lo entiendes todo en la creación del universo, del cosmos, de las estrellas, de todo. conócete a ti mismo y conocerás el universo. Ahí vamos, totalmente, Es totalmente. así. Porque ahí ya hablamos de la fractalidad, que somos pequeños fractales Ajá, de la creación. sí, Entonces, si te conoces a ti, que eres un pequeño fractal, pues ya lo conoces todo. exacto. Y entonces está en mis manos levantarme mañana más temprano si quiero y ya empiezo a mejorar. ¿Por qué? Mm, Porque si yo me pongo estas metas, ¿ok? Un día me paro temprano, al otro día no tengo ganas y me quedo acostado, después lo vuelvo a hacer. En este juego de experimentación me voy a conocer a mí mismo. mm, Inevitablemente, aunque no quiera leer las leyes espirituales del éxito, voy a saber, por ejemplo, o porque me di contra la pared, porque quise dejarlo del trabajo y emprender varias veces, me di cuenta que la ley de la polaridad, o no sé cuál era, existe y no me la puedo saltar, pero mm. inevitablemente me voy a topar con las leyes en mi vida, aunque ni siquiera lea el libro, porque estoy poniendo en acción las cosas.
es de forma empírica, o sea, te va a tocar experimentarlo bueno, si no lo aprendes, porque si pierdes la vida trabajando muchísimo en reflexionar y no aprendiste nada, es porque te cuesta, o sea, ¿sabes? O sea, quiero decir, el diseño de la vida es perfecto para que nosotros Mm, aprendamos rapidito, sobre todo esta, que todo duele, para saber de dónde nos estamos equivocando, ¿sabes? Nosotros en los sueños, que sería un nuevo nivel, se supone que al donde vamos, el mundo de los sueños, aprendemos más lento porque todo es más suave, no nos duele las experiencias, no podemos, a veces a mí me pasa que estoy en un sueño y estoy peleando con gente, entonces, pero los golpes de ellos no me duelen, ¿sabes? Cosas Entonces no así. aprendes cómo defenderte, cómo moverte, porque como no te Ajá. va a doler, entonces no me muevo porque no me Sí. duele. O enfrentarme al miedo, tal vez un tipo más grande, ¿sabes? Pero me tengo que Sí. enfrentar a juro por defender a mi familia, qué sé yo, cosas así que soñamos los hombres. Yo creo que las mujeres no. Pero la cuestión es que ahí aprendo más lento en el sueño, que es un mundo más sutil. Y bajamos el alma baja a este plano con las ganas de aprender rápido. Porque todo es el límite, Mm, todo te pone esfuerzo, todo te pone que no puedo traspasar esta pared, entonces no puedo pasar por aquí, tengo que buscar otro mejor lugar. Todo es un experimento constante, una experimentación, una experiencia completa, sí. ¿sabes? Entonces, claro, por supuesto que es fácil, o sea, tenemos todo para aprender rápido. Pero nuestra mente muchas veces nos juega en contra y ahí es donde entra el tema del ego que estábamos hablando antes. Sí, y Natalia, no es la mente, es el ego que tomó el poder, ¿ok? O sea, nosotros tenemos que identificar que el ego está dentro, porque no es el demonio como en la Biblia que está afuera, Mm, ¿cierto? Él está dentro. Son nuestros demonios, no los de otras personas. Son los que nosotros hemos creado en la vida. Entonces, pero no soy yo, ¿comprendo? O sea, mm. es una entidad llamada ego o demonios, los demonios de que tenemos, que están dentro de nosotros, pero no soy yo, ¿ok? Y que también tiene su función, porque está Sí. ahí por algo. Sí, el problema es que él tomó todo el poder que teníamos, o sea, nos dio Exactamente. demasiado duro. No es una mala estrategia haberlo creado la fuente, ¿sabes? Que hayan permitido que nos lo pusieran o lo que sea, dependiendo de la creencia que tengamos. Pero si está aquí es por algo y nos sirvió muchísimo para aprender rápido. Ahora, tenemos que aprender a quitar el poder. ¿Ok? Si la mente, por ejemplo, me hace ser una persona extremadamente lógica y que no entiendo nada de lo espiritual, todo tiene que ser muy, tienes que seguir ciertos pasos, si no, no se va a dar, o muy matemático para las cosas, muy lógico, me va a hacer que lo espiritual no se realice, pero el problema no es que yo sea así, eso es un gran poder que traigo, que sea muy científico, que tenga que probarlo, juro, es un gran poder, pero tengo que quitarle la prioridad, o sea, hay cosas más importantes, también puedo aprender a través del amor, también puedo aprender a través de meditar con una flor, qué sé yo. ¿Sabes? Tengo que aprender todo de mis dos cerebros, de mis dos hemisferios. Si tenemos dos hemisferios que son naturales de nosotros, de lo que nos dan en este cuerpo, el ego está aquí llevándose el poder. Si le damos poder a la lógica, lo agarra por ahí. Entonces te da porque todos los problemas son lógicos. Si me doy por lo imaginativo, lo creativo, lo abstracto, me meto en una religión y no me sirve y me da por ahí. ¿Sabes? Entonces siempre está activo, siempre está ahí, pero no somos nosotros, porque es la única forma de no hacernos daño peleando contra él. No nos Mm. cansemos peleando contra él. Comprendamos que si un día nos ganó, porque es más fuerte que yo ese día, pero al otro día vuelvo. Pero no soy yo que me doy latigazos. ¿Me explico? No es culpa y Sí. vergüenza, no es que estoy perdiendo y normal, o sea, hasta los boxeadores, los más arrechos del mundo pierden también de vez en cuando, ¿sabes? Hugo, y así como para ir cerrando la conversación, ¿qué tips o qué recomendaciones les puedes dar a nuestra audiencia para que sea un poquito más fácil cada día encontrar o decidir, es la palabra, decidir ese propósito de tu alma? El viaje del héroe es un gran método, ¿ok? Viéndolo como algo fácil. Mm, Qué significa el viaje del héroe? Que yo en algún momento de mi vida voy a querer resolver cualquier problema en mi vida, ¿ok? Eligiendo un problema, elijo un propósito, una misión, como si fuéramos el héroe, ¿cierto? Cuando me lance a la misión, van a venir obstáculos, ¿ok? Esos obstáculos no son externos, son lo que yo llevo por dentro. Miedo a algo, miedo a no sé qué, me quedé sin dinero porque tengo, no sé, a emprender, lo que sea. Ahí voy a saber de qué estoy hecho, ¿ok? Voy a saber los obstáculos que tengo dentro
y voy a saber si los puedo superar o no. Si hay alguien que no quiere leer, si hay alguien que no quiere estudiar ninguna filosofía, si hay alguien que no quiere hacer nada, también va a crecer si emprende un camino, el que sea. O sea, yo quiero aprender a hacer algo mañana. Te vas a conocer con cualquier cosa. Porque cualquier cosa para lograr ese éxito, para lograr esa meta, te va a ofrecer obstáculos para crecer. Esos Mm. obstáculos no son afuera, son míos. ¿Ok? Cuando los supere, me voy a conocer a mí mismo, inevitablemente. ¿Ok? Entonces, no es necesario seguir una religión, una cultura chamánica, no es necesario tener un mapa. Entonces, el segundo paso después de eso sería, busca a alguien que ya haya recorrido el camino, como en el viaje del héroe, que viene el mentor, ¿ok? Y te da los tips para que los resuelvas más rápido, para que la batalla final no te derrumbe. Entonces, vea que tener el tarot, entra a una sesión como la mía, habla contigo, habla con cualquiera en las redes sociales que tenga algún servicio que corresponda a lo que tú quieres aprender, que haya logrado el camino que tú quieres cumplir, ¿cierto? Mm. Porque hasta para aprender golf, o sea, es el mismo camino para todo, aunque no hablemos de lo espiritual. Entonces, esa persona no puede hacer el trabajo por ti. Nosotros no somos salvadores de nadie. Eso no existe. Y es una de las trampas en las que caemos los que hablamos en redes sociales. Ya. Nosotros no podemos cambiar la vida a la gente, solo la persona. Le podemos dar tips y dar las herramientas que nosotros nos sirvieron, ¿verdad? Entonces esta persona va a tener herramientas y va a seguir el camino sola, ¿ok? Ese es el método de la vida, a que Qué cada fácil, quien, ¿no? no, cada quien lo tiene que adaptar a lo suyo y es donde se vuelve todo un mundo. Por eso cada quien es un mundo totalmente. Sí. ¿No? Bueno, Hugo, muchísimas gracias por esta avalancha de información que nos has ofrecido el día de hoy. Estoy muy contenta con lo nutritivo que ha salido, pues, este tema. Sí que, wow, me hace feliz que podamos impactar, aunque sea a una persona, dos personas, tres personas, que se sientan como identificados en buscar ese camino. Y bueno, muy agradecida de que hayas aceptado la invitación el día de hoy. Yo feliz, Natalia. Sígueme invitando si quieres, sigamos colaborando. A mí lo que me importa es el mensaje y yo sé que si seguimos viviendo a través de nuestra pasión y de lo que nos gusta, van a llegar personas. Esa es la congruencia. Si somos reales, las cosas Sí. pasan lo que decíamos, si nos alineamos. Así que, nada, a mí me encanta hablar de esto, me encanta que me escribas de vez en cuando para que hablemos por DM, lo que sea. Así que seguimos en contacto. Ay, muchísimas gracias por aceptar la invitación y muchísimas gracias a nuestra audiencia por escucharnos hasta el final. Estamos muy contentos de que la información les haya sido de utilidad y bueno, nos vemos pronto. Hasta luego. Chao.